Muy buenos días, bienvenidos al webinar Gerencia de la Felicidad en tiempos de crisis. Este webinar de hoy será dirigido por el profesor Rodrigo Sánchez. Mi nombre, Daniel Fonseca, director de Educación Ejecutiva de la Universidad LID. A nombre de la Universidad LID y a nombre de nuestro decano, Fernando Campo, queremos darles pues realmente una cordial bienvenida a este webinar y contarles, para los que no nos conocen, que somos una universidad que tiene un poco más de 4 años en el país y fue una universidad creada por empresarios reconocidos en el país que buscaban cómo crear la conexión principalmente entre la academia, el estudiante y principalmente cómo conectamos eso con las empresas. Somos una universidad autorizada y reconocida por el CONESUB y avalada por el Ministerio de Educación Pública. En la mañana de hoy vamos a estar compartiendo aproximadamente durante los próximos 45 minutos a una hora de un tema trascendental, ¿verdad? Coyuntural realmente, que nos beneficia y nos afecta a todos, según lo manejemos. Respecto también al impacto del COVID en todo lo que es los negocios y la economía y cómo mantener la felicidad en este punto tan importante. Desde un punto académico científico, el profesor Rodrigo Sánchez nos va a conversar el día de hoy y le agradecemos de este tema tan importante. Quiero dar la bienvenida al profesor Rodrigo Sánchez. Bienvenido, profesor. Hola, hola, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y a los que están ahí. Agradecerles igualmente que hayan sacado el ratito para que tengamos este tipo de conversación. En realidad, no es una conversación de autoayuda, no es una conversación de motivación. Más bien, la idea es que sea una búsqueda de un poquito más conciencia de cómo estamos enfrentando esta situación y lo que sigue, que es más importante todavía. Así que empecemos a hablar de lo que la ciencia nos está ayudando en los últimos años a saber qué es la felicidad. Y empezamos por decir que eso que dice ahí, que es un manual para la felicidad, no existe ningún manual. Eso es una situación que quede bien claro. No hay ningún manual. Es igual que cuando llegan los hijos, no vienen sin manual. Aquí es un tema de querer hacerlo y es un tema absolutamente personal. Veamos, gerencia de la felicidad. Vamos a empezar por un tema muy relevante que tiene que ver con dónde estamos, qué estamos haciendo o qué sigue después de la pandemia, que tiene que acabarse, y cómo vamos a enfrentar la situación que sigue y de dónde venimos, dónde estábamos antes de la pandemia. ¿Cuáles son las expectativas? Son bastantes las expectativas que se han creado. Ya estábamos en una situación un poquito compleja como sociedad en el mundo. Y ahora con esta situación, pues más complejo todavía se nos va a presentar. Pero a nivel personal, es bien relevante que tengamos muy claro de que emocionalmente estos encierros, estos claustros nos pueden estar golpeando, pero tenemos que hacer esfuerzos importantes para reponernos. Hay muchas expectativas de que después de esto sucedan cambios. Yo estoy de acuerdísimo con eso. No va a ser igual la sociedad, no de inmediato, pero sí en el mediano plazo. Los 4 o 5 años tendremos sociedades bastante cambiadas, espero. Ese es mi positivismo. Cambios en nosotros. Hemos vivido en una sociedad en las últimas décadas donde el consumismo y el trabajo per se casi que es la razón de ser. Es bien relevante, es muy importante que hagamos un examen de conciencia y después de estos tiempos en la casa, con la familia, con un poco más de meditación, un poco más de vernos hacia adentro, encontremos quizá
algunos cambios. Si después de esta conversación de hoy yo lograra que ustedes sintieran la curiosidad de buscar un poco más la introspección, un poco más de conciencia en la vida, yo me daría por muy satisfecho. Pero además de nosotros, tienen que darse cambios en la sociedad y hay bastantes expectativas, dicho sea de paso, al respecto. Todos los días estamos leyendo información sobre eso y créanme que estoy absolutamente convencido de que sí, vamos a tener mejores cambios. Siempre en la historia, cuando han habido pandemias, cuando han habido crisis importantes, no solo pandemias, sino las guerras y todo lo que ha pasado históricamente, después han venido tiempos mejores. Yo creo que esta no va a ser la excepción. Vamos a tener un cambio importante en la sociedad después de que nos repongamos de todas estas cosas. Pero, ¿y la felicidad? ¿Qué pasa con la felicidad? ¿Qué es la felicidad? No existe manual. Empezaré por decirles que según la neurociencia, la neuropsicología, es una decisión personal. Luego ampliamos. Es una decisión personal. Hay factores que afectan, sí o sí, las posibilidades de ser más o menos feliz, tener más o menos calidad de vida. La herencia genética es una de ellas. Los estudios más recientes nos hablan de que entre un 30 y un 40% del pastel de la felicidad, del bienestar, de la calidad de vida, está influenciado por la herencia genética. Sin embargo, no todo lo que venga en la genética es como letra muerta y ya no hay nada que hacer. Sí se pueden hacer cosas y esa es la parte bien interesante que la ciencia nos ha puesto en este momento a nuestro conocimiento. Por nuestras propias decisiones, en estudios hechos con gemelos idénticos, que es la manera de estudiarlos, el tema de los comportamientos, de las conductas, se llegó a determinar de que hay una buena parte de lo heredado que depende de nuestras decisiones, depende de nuestras actitudes, de nuestras conductas, se activan o no se activan. Así que ese 30 o 40% puede ser un poquito menos. Las circunstancias. Eso es un tema muy relevante. 10 a un 15% tiene que ver con lo que pasa afuera de nosotros. Las circunstancias es todo aquello que está afuera de nosotros. El país donde vivo, el barrio donde vivo, la empresa donde trabajo es muy relevante. ¿Dónde trabajo? ¿Quién es mi familia? ¿Quiénes son mis amigos? Todas esas circunstancias aportan al bienestar y a la calidad de vida y la felicidad. Pero la más importante es al final. El pastel, la parte más grande del pastel está en nuestro poder. Es nuestra decisión si queremos o no ser felices. No es delegable absolutamente en nadie. Es una decisión personal. Estos datos nos parecen conocidos. Puede ser cualquier empresa. Puede ser cualquier sitio. Así hemos estado. 50 obesos, 20 con sobrepeso, 33 con colesterol, 20 con la presión alta, 12 con diabetes, 30 con depresión y ahí seguimos. Esas son las cosas que tenemos como sociedad mayoritariamente. Ok, vamos a empezar por algo que es bien relevante que tiene que ver con el trabajo. Trabajo y vida personal no son dos mundos aparte, son dos mundos interdependientes que no es posible separarlos. Pero bueno, estamos en el trabajo. ¿Por qué trabajamos? Trabajo, la palabra trabajo viene de una palabra en latín que es tripalio, que era un método que se usaba en la Edad Media. Consistía en 3 palos donde amarraban a los esclavos y los azotaban cuando no cumplían con lo que tenían que hacer. De ahí deriva la palabra trabajo. Es la forma en que la sociedad en los últimos ya bastantes décadas, incluso más de un siglo, se fue diseñando para que tengamos una convivencia
pacífica como sociedad, y es la forma de involucrarnos y participar activamente en la vida social. Esa es la razón de por qué trabajamos. Ahora bien, hay gente, hay una parte importante de gente en últimos estudios hechos, más o menos hay un 20%, y esos son estudios reales a nivel mundial, hay un 20% de la gente que odia su trabajo. Y eso es bastante crítico. Hay un 60% de la gente que no le gusta, no está a gusto con lo que está pasando, pero lo acepta, porque finalmente, si no trabajamos en el diseño social que tenemos, pues no comemos y no podemos ser parte de la sociedad. Y hay un 20% adicional que sí está muy a gusto con su trabajo, que lo ama y disfruta muchísimo de lo que está haciendo, para que vayamos teniendo un poquito de información. Cultura laboral, ¿por qué es tan relevante al hablar de trabajo, hablar de cultura? Se habla mucho y se hace mucho en la vida laboral las mediciones del clima laboral. Y eso está bien, son esfuerzos importantes, pero la cultura es algo más que el clima. Para ponerlo más fácil en términos sencillos, cuando hablamos de clima laboral, hablamos del estado de ánimo de la organización. Es una foto de un momento donde nos muestra un estado de ánimo. Cuando hablamos de cultura laboral, estamos hablando del carácter de la organización. Es algo más duradero, es algo más pesado. Y cultura, en mis propias palabras, es una manifestación de los valores personales interactuando colectivamente. Tiene que ver mucho con valores. Y sí, hay tendencias de cambio importantes, muy, muy importantes. Para que tengamos un poquito de datos, hay una situación mundial preocupante en el sentido de que la mayor causa de ausentismos laborales en el mundo, hay países que lo tienen bien medido, hay otros que no, pero son encuestas, son trabajos muy serios que se han hecho por la Organización Internacional de Trabajo, y la mayor causa del ausentismo laboral es por trastornos de conducta. Y eso ya nos dice mucho porque estamos hablando de la parte emocional. Los trastornos de conducta provocados por el estrés, ya luego hablaremos un poquito más de este término tan de moda, el estrés que nos provoca depresiones, ansiedad, ataques de pánico. Y el tema que les decía, esto no se puede separar de la parte de la vida personal y eso lo llevamos a la casa. Así que hay preocupación porque esto tiene costos ocultos o costos no medidos y costos reales altísimos para las empresas cuando el ausentismo se empieza a dar por descomposiciones emocionales, por trastornos emocionales que muchas veces se convierten en crónicos y ya entramos en problemas serios de poco rendimiento a nivel productivo porque no se está en condiciones de hacer las cosas bien. Pero las cosas son interesantes porque hay cambios en desarrollo, hay procesos de desarrollo en estos momentos fuertemente en Europa y en Estados Unidos, en algunas partes, el enfoque hacia lo que es empresas saludables. Y hay una tendencia bien interesante, dice la señora Salanova, que es una española que impulsa mucho esto desde hace muchos años, de que una empresa saludable son aquellas que tienen una planificación y un constante actuar en beneficio de sus empleados, de la salud de sus empleados. Vamos a profundizar un poquito más. Lo que pasa es que todo esto son cambios y los cambios laborales, como cualquier cambio en la vida, llevan tiempo. Lo importante es que hay una conciencia global en desarrollo en que no podemos seguir por el camino que veníamos enfermando a los trabajadores porque estamos enfermando a la sociedad y finalmente eso tiene costos en la rentabilidad del negocio bien altos. Hay nuevos focos. Por ejemplo, los liderazgos de los CEO, de los vicepresidentes, de los gerentes.
Hay nuevos cambios. En la revista Fortune 1000 hay un análisis que se hizo en las empresas que por 10 años han mantenido resultados excelentes. ¿Cuál ha sido la razón de eso desde el punto de vista del comportamiento, de la conducta y del liderazgo de los CEOs? Muy competente, modesto y humilde, no precisa autobombo, persistente y comprometido con el bien común. Esto es relevante de lo que estamos conversando, porque el bien común no es necesariamente economía, no es necesariamente dinero, es más que eso. Y seguimos con los cambios. Mejoras en los departamentos en el foco de los recursos humanos. Algunas empresas ya lo están haciendo, porque en los mensajes, en la comunicación, hay cosas importantes que se decodifican por parte de los usuarios. Ya no se llama el Departamento de Recursos Humanos, se está empezando a llamar el Departamento de Bienestar Humano. Y eso es una frase muy poderosa, muy motivadora, que involucra muchas cosas, más allá de lo que siempre se ha hecho. El foco siempre en recursos humanos, en las empresas, siempre ha sido hacer. Las capacitaciones, los talleres, los seminarios, siempre han estado enfocados en el tema de hacer, aprender a hacer, perfeccionar el hacer. Y eso es talento. Hoy hay un foco adicional. No se quita el anterior, pero hay un foco adicional, que es el ser. Y el ser es talante. Talento más talante, sin duda, nos lleva al éxito. Cambios importantes. Algunos datos de la Unión Europea de estudios que se han hecho en empresas saludables. Programa de promoción de la salud en la empresa, el retorno es de un 5.8% por cada euro, 5.8 euros por cada euro invertido. Productividad, el retorno entre 4 y 6 euros por cada euro invertido. Ausentismo disminuye un 36%. Costos médicos bajan un 30%. Disminuye la rotación porque hay más permanencia en la empresa. Datos. Ok. Laboral. Cada uno de los temas que vamos a ir viendo, podríamos tener 2, 3 horas hablando solamente de esos temas. Hoy es una pinceladita para despertarles esa inquietud de tomar un poquito más de conciencia. Esto vamos a pasarlo muy rápido, pero es muy relevante como contexto saber cómo funcionamos. Es el mismo de hace miles de años, bastantes miles de años. No ha cambiado mucho. Su labor más importante como cerebro es preservar la especie, conservar la vida. Sigue siéndolo así. Solo se puede prestar atención a una cosa a la vez. No se puede prestar atención a varias cosas de manera simultánea. Es una cualidad cerebral que no se trata de estar de acuerdo, es así. Una cosa a la vez. Las multitareas, que están tan de moda, que nos hemos creído que somos capaces de hacer muchas cosas a la vez y se han levantado muchos mitos, crea un cansancio cognitivo. Entonces, entre más multitareas tengamos, cognitivamente más nos cansamos y más nos debilitamos. Por eso no es recomendable seguir por ese camino de creernos que podemos hacer muchas cosas a la vez. Crea cansancio cognitivo y además no lo podemos hacer. Y eso puede tener otro tipo de consecuencias que vamos a profundizar luego en otro momento. Todo esto da para muchos temas. Somos todos, cualquier ser humano, el producto de nuestra herencia, de nuestras creencias y de nuestras experiencias. Eso somos. ¿Sí o sí? No es un tema para decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. La ciencia, la neuropsicología, nos han demostrado que nuestra vida cotidiana transcurre en función de lo que heredamos, de lo que creemos y de nuestras propias experiencias. Y de ahí surgen todos nuestros pensamientos. Por eso es que todos somos diferentes. Les cuento rápidamente lo que pueden hacer las creencias. El elefante en el circo. Todos en algún momento vimos algún elefante. El elefante en el circo normalmente lo tienen atado con una pequeña estaca, con una cadena a una pata.
siendo tan poderoso, ¿por qué el elefante no se escapa? Con la fuerza bruta que tiene, ¿por qué no se escapa? Porque desde pequeño, desde muy pequeño, le pusieron la estaca, la cadena, y el elefante pequeñito posiblemente hizo los intentos de zafarse y no podía porque era muy pequeño. Pero toda su vida estuvo atado a la estaca. Hoy podría hacerlo. Sin embargo, tiene la creencia de que él no puede zafarse de la estaca. Entonces, la estaca lo que tiene son unos cuantos centímetros de profundidad y el elefante vive amarrado a la estaca a pesar de que podría no estar amarrado. Esas son las creencias y eso es lo que tenemos en nuestra cabeza. Modelos mentales, paradigmas. La memoria es todo un tema. No voy a profundizar más en esto que con esta frase de García Márquez. La vida no es lo que hemos vivido, sino lo que recordamos de ella para contarlo. Todo se olvida. Nadie se puede acordar de las 24 horas del día de ayer. Todo se olvida. Solo recordamos bien aquello a lo que le prestamos atención. Así hemos vivido en las últimas décadas. Muy individualistas, a pesar de que nuestra naturaleza es de tribus. Venimos en el proceso evolutivo de tribus. Pero en las últimas décadas, sobre todo ahora en este nuevo siglo, nos hemos vuelto muy individualistas, cuando en el siglo anterior más bien éramos muy colectivos. Vivimos muy acelerados, muy acelerados. Vivimos corriendo tanto por la vida que se nos está olvidando vivirla. Es una virtud hoy en día el practicar, el desarrollar, saber frenar, saber acelerar. Eso se convierte en una virtud. El vivir acelerados permanentemente con las multitareas y creyendo que podemos tener más consumo si trabajamos más y vamos a producir más si trabajamos más aceleradamente, ya vimos lo que nos está pasando como sociedad. Nos estamos enfermando de cosas muy serias como las enfermedades de la conducta. La vida es lo que sucede mientras hacemos otras cosas. John Lennon, absolutamente cierto. La vida es lo que pasa mientras nosotros estamos haciendo otras cosas. Y así pretendemos estar presentes. Así pretendemos estar viviendo la vida enfocados. Lo voy a leer rápidamente. Esto es el día a día de la mayoría de la gente. Te ha llegado un correo, un hechizo, un paquete. Hay un usuario, una noticia nueva, una herramienta nueva. Alguien ha hecho algo, ha publicado algo, ha subido una foto, ha etiquetado algo. Tienes 5 mensajes, 20 likes, 12 comentarios, 8 retweets, 2 altavoces inalámbricos rebajados, 3 facturas sin pagar. Las personas que sigues están siguiendo esta cuenta, leyendo este libro, mirando este video, llevando esta gorra, desayunando este bowl con yogur de arándanos, bebiendo este cóctel, cantando esta canción, etcétera, etcétera. Además, la agenda de trabajo está llena de cosas vacías. Tengo 5 pendientes, 4 proyectos nuevos, etcétera, etcétera, pero las ventas no aumentan y la productividad tampoco. Eso es prácticamente lo que nos pasa todos los días. Gestión de las emociones es bien relevante y esto es súper. Somos seres emocionales que razonan, no somos seres racionales. Somos seres absoluta y completamente emocionales. Las emociones son inevitables, son parte del ser humano. No son buenas ni son malas, existen. Son el nexo entre el cuerpo y el cerebro. Todas las emociones de alguna manera se manifiestan en el cuerpo. Las sentimos en el cuerpo de alguna manera. Sí o sí. Las emociones, hay 6 emociones básicas que las tiene cualquier ser humano desde su origen, de cualquier parte del mundo, son las mismas y las expresa físicamente de la misma manera. El miedo, el asco, la tristeza, la alegría, la sorpresa y la ira, la chicha. Esas son emociones básicas que todos tenemos. Qué interesante sería poder verlas venir, porque después de las emociones viene la conducta. Ese es el pensamiento, emociones, conducta.
Y la conducta son las acciones. Qué interesante sería poder verlas venir y hacer algo, poder tener algún método, algunos tips, algún conocimiento de qué hacer, no para controlarlas, sino para que no se manifiesten en conducta. Tienen una función adaptativa del organismo a lo que nos rodea, o sea, son necesarias. Imagínense el tema del miedo. Si no existiera el miedo, que es la más primitiva de las emociones, ya nos hubiéramos extinguido como especie, porque nos ha servido para salvarnos la vida junto con el estrés. Son pasajeras de muy corta duración. Les voy a dar un tip rápido. Las emociones cuando nos vienen, lo que más común es lo que más vemos es el miedo o la ira. Cualquier distracción, cuando sientan que les viene un ataque de chicha, o les viene un ataque de miedo, o un ataque de tristeza, o alguna repulsa, cuando no quieran que eso se manifieste en una conducta, generen una distracción de cualquier tipo. Y la más importante, la que más se usa es la respiración. Mientras yo controle la respiración, nadie me podrá quitar la paz. Hay muchas maneras de trabajar el tema de la respiración. Les dejo estos mensajes para que tengamos por ahí en nuestra cabecita de que es posible aprender a manejar las emociones. Y hay maneras, herramientas de cómo hacerlo. Como les decía, somos emocionales antes que racionales. Somos muy autosaboteadores. Tenemos un problema de autocompasión. Nos tratamos bien mal nosotros mismos. No nos animamos, sino que más bien nos autosaboteamos. Y eso es contrario al bienestar personal. Eso es contrario a la meta de ser feliz. El altruismo, la gratitud, la colaboración, la generosidad, la empatía es nuestra naturaleza. Somos así porque evolutivamente venimos de tribus. Entonces la colaboración, el altruismo es parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, el individualismo en que hemos estado cayendo van en sentido contrario. Pero no es que que el cerebro está cambiando. Es que estamos queriendo comportarnos de una manera que no es la natural para nosotros. La gratitud, la colaboración en el trabajo. Hablamos de hacer equipos, hablamos de colaboración, ser generosos. Además de que esto cerebralmente nos crea muchas neurotransmisores positivos de los que hay, que tampoco vamos a entrar en esos detalles, que nos hacen sentir bien. Y al final se trata de sentirnos bien. Predictores para ser feliz. Esto es bien interesante. Tenemos algunos predictores para ser feliz. Comer bien. Sabemos, todos lo sabemos, de que comer sano le hace bien a nuestro organismo, le hace bien a nuestro cerebro, pero no lo hacemos. Y lo sabemos. Hablamos de cambios. Los cambios son las actitudes más difíciles que el ser humano puede hacer. Casi siempre motivados por el miedo. Se ha llamado la zona de confort. Más allá de eso, es el miedo muchas veces nos domina y no nos atrevemos a hacer cambios a pesar de que quisiéramos hacerlos. Recuerden, la actividad más relevante de nuestro cerebro es preservar la especie y cualquier cosa que el cerebro detecte como riesgo va a tomar acciones para que ese riesgo se minimice. Y el miedo es una de esas formas de no hacerlo. Pero sin embargo, podemos hacerlo. Comer bien. ¿Por qué razón no lo hacemos? Ahora, comer bien no es comer caro. Frutas y verduras. ¿Cuántas veces hemos escuchado coma frutas y verduras? 5 al día. Es una alimentación que todavía en nuestro país tenemos el privilegio de que por nuestro clima producimos casi de todo el año. Mucha fruta, mucha verdura. Son súper saludables. Pero no lo hacemos. Ahí hay un tema para rato para hablar de este tema de lo que es comer bien. Hacer ejercicio. Wow. Hacer ejercicio es un hábito. Comer bien es un hábito.
Nosotros somos seres de hábitos, absolutamente. Eh, Vivimos rodeados de puros paradigmas. Hacer ejercicio físico está más que comprobado y todos lo saben, que solo suma beneficios a la calidad de vida. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cuál es la razón? Otra vez, confort. Estamos habituados a no hacerlo. Los hábitos, nosotros como especie humana, de todas las especies en la Tierra, somos los únicos que tenemos la posibilidad de cambiar nuestros hábitos. Lleva esfuerzo, lleva empeño, pero es posible hacerlo. Lo que pasa es que la gente, dice Zuckerberg, el creador de Facebook, que nosotros como especie, los seres humanos, siempre hemos sabido lo que tenemos que hacer, pero siempre esperamos que sea otro el que lo haga, ¿verdad? Y nos pasa como país, y nos pasa como persona, nos pasa como sociedad, en que sabemos que hay cosas que tenemos que hacerlas, pero esperamos que sea otro el que las haga. La buena o la mala noticia es que el bienestar personal depende de nuestras acciones. Entonces, la sociedad ha buscado la felicidad por años, por siglos, por milenios, de maneras diferentes a lo que la ciencia nos dice hoy. No es delegable. Entonces, comer bien, hacer ejercicio, no estamos hablando de cosas imposibles, no estamos hablando de sacrificios terribles para el bienestar. No, no, no. Son cosas que se pueden lograr fácilmente con empeño. Los hábitos se cambian en semanas. Algunos en pocas semanas, otros ocupan un poquito más, pero son cambiables. Lo que es muy importante es cómo me siento después de que lo logro. ¿Cómo me siento cuando lo estoy haciendo? El Quijote le dijo una vez a Sancho, Sancho, recuerda que el bienestar y la felicidad están en el sendero, no en la posada. O sea, el esfuerzo por cambiar hábitos, el camino a recorrer para tener una mejor calidad de vida, es lo que nos hace sentir bien. Y cuando llegamos, nos sentimos mejor, pero el llegar puede tener un poco de tropiezos, puede tener un poco de tiempo, tiene que tener mucho empeño, tiene que tener mucha dedicación, tiene que creer que puede hacer el cambio. Pero solo suma, solo trae beneficios. Dormir bien. Wow. Dormir bien sí está probado científicamente de que incluso dormir bien es más saludable todavía que los dos anteriores. No es que sea que con solo dormir ya no hago los anteriores, pero es súper recomendado por la neurociencia. El cerebro nunca para. El cerebro no se desconecta. No, eso no es que vamos a desconectar el cerebro, a ponerlo en off. Esos son un montón de mitos que se han creado. No es así. Sin embargo, a pesar de que todavía no conocemos la totalidad de cómo funciona el cerebro, que dicho sea de paso es quizá el órgano más complejo del universo conocido, conocemos muchísimo, muchísimo en los últimos 30 años. A partir de los escáneres cerebrales, conocemos muchísimos. Sabemos que mientras estamos durmiendo bien, es cuando más trabaja el cerebro, porque está procesando, confirmando las experiencias, la memoria de todo lo que pasó en el día y está haciendo reparaciones de todos los ajetreos que pudieron pasar con nuestro cuerpo en el día y más cosas. Por eso dormir bien es una condición importantísima, pero dormir bien significa de 7 a 8 horas bien dormidas, bien dormidas. La luz azul que tienen los teléfonos es muy dañina. Por algo trae la opción de quitársela. Imagínense en la noche, la computadora, los televisores, las pantallas famosas, el teléfono, todo eso son distractores para generar sueño, para dormir. Más bien deberíamos crear el hábito, otra vez, deberíamos crear el hábito de tener una hora fija de acostarnos para hacer el hábito y ayudarnos
a lograr ese sueño. Cuarto oscuro. Si quieren un poquito de música relajante, ahora hay una binaural que es una música de sonidos muy interesantes que lo llevan a sueño profundo. Algún difusor de aromas y prepararse para dormir bien. Ayudarse con preparar el ambiente adecuado. Pero además, tráigase sus recuerdos positivos a la cama, las cosas buenas que le pasaron en el día, y verán que rapidito se van a dormir. Pero si nos metemos a la cama con mis pendientes, con lo que tengo que hacer, con lo que no hice, empezamos con un problema serio en la noche de sueño. Y si estamos estresados, como normalmente lo estamos en esta vida loca, el estrés, lo primero que hace, el primer efecto visible, es que nos quita el sueño. Es el primer efecto visible que provoca una situación de estrés. Y ya les estoy contando lo enormemente beneficioso que es dormir bien. Desafiar el cerebro a aprender. Comer bien es beneficio para el físico, el cuerpo y beneficio cerebral. Hacer ejercicio para ambos. Hemos cuidado mucho nuestro cuerpo por años y vamos al gimnasio, hacemos ejercicio, pero hoy sabemos cosas nuevas de que el cerebro también necesita ejercicio. Necesitamos hacer ejercicio cerebral. Y la mejor manera de tener un cerebro sano es aprendiendo permanentemente. Hay razones científicas, tal vez se las puedo explicar rápidamente. El cerebro funciona por redes neuronales. Y cada vez que usted tiene una nueva experiencia o un nuevo aprendizaje, crea nuevas redes neuronales. Estas nuevas redes lo que hacen es que van engrosando la capa de la corteza prefrontal, esto último que tenemos en el proceso evolutivo que está detrás de nuestra frente. Y cuando usted logra engrosar esa parte, está garantizándose un cerebro más sano, sobre todo cuando vienen las épocas de la adultez grande, cuando nos hacemos grandes. Y al revés, si usted no cultiva la creación de nuevas experiencias y nuevos aprendizajes, su corteza cerebral se va adelgazando y se está comprando toda la lotería para las enfermedades demenciales cuando sea grande. Así que hay una buena razón para estar muy claros en el tema de desafiar el cerebro a aprender permanentemente. Aprender no es llenar crucigramas, no. Aprender, por ejemplo, un idioma, ¿verdad? Aprender ajedrez, aprender algo de arte, tocar un instrumento o nuevas experiencias. Salir, conocer el país, los que pueden viajar al exterior, todo eso ayuda a tener un cerebro más sano. Mindfulness está de moda. Mindfulness es una forma de vida, es una forma interesantísima de vida que ha sido desarrollada por los tibetanos desde hace bastantes años, quizás siglos. Y la ciencia ha venido a corroborar los beneficios que eso tiene en el bienestar personal, en la calidad de vida. Eso está más que probado, todos los beneficios que eso tiene. Estar presente, vivir el ahora, es la condición. Nosotros, nuestro cerebrito, nuestra forma de vida, además de estresada, acelerada, tenemos una particularidad como especie, y es que vivimos mucho en el pasado, la capacidad de rumiar que tenemos, vivimos mucho en el pasado pensando en que las cosas pudieron haber sido diferentes, y por qué no lo hice así, y por qué no lo hice de otra forma, y si hubiera, y si hubiera, y si hubiera. La gente que vive mucho en el pasado es gente que tiende a ser depresiva, además de las condiciones de vida que tenemos. Pero también tenemos otra condición que solo el ser humano la tiene en nuestro cerebro, es de proyectar futuro. Y eso es beneficioso. Por esa capacidad de proyectar el futuro es que estamos donde estamos como sociedad. Son los desarrollos que hemos tenido. Hay gente que dice que todo tiempo pasado fue mejor. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo digo que todo tiempo pasado fue peor, porque el ser humano siempre ha estado mejor, siempre ha estado en procesos evolutivos, siempre. El estar mucho en el futuro, pensando en las cosas que no he hecho
y estos estudios reales son estudios hechos, el 90% de nuestras preocupaciones, preocuparse es preocuparse antes de, ¿verdad? Ocuparse antes. El 90% de las veces nunca sucede. Nunca sucede. Pero nos vamos para allá. La gente que vive así es gente que tiende a ser muy ansiosa. La única certeza que tenemos es el presente, es lo que está sucediendo hoy. Mindfulness nos ayuda con todo esto. Es una forma de vida muy interesante. Y la famosa meditación, la respiración y cosas de estas. Y la creación de redes sociales. No hablo de las redes sociales electrónicas, por favor, no. Hablo de la vida real, de la gente, del contacto con la gente. Recuerden, somos seres evolucionados por tribus. Nuestra razón es el contacto físico, la conexión de nuestros cerebros con otros cerebros. Eso nos da mucha satisfacción, nos da mucha calidad de vida. Todos estos temas por sí solos dan para mucha conversación y mucho desarrollo. Se vive solo una vez, Snoopy. Error. Se muere solo una vez. Se vive cada día. No es el pasado, no es el futuro. Cada día. Mindfulness. La única certeza que tenemos de nuestra vida es lo que está pasando ahora, en este momento, aquí y ahora. Lo que sigue dentro de 2 horas no está. Hay 2 días que no existen, ni ayer ni mañana. ¿Y por qué no la pasamos en el ayer y en el mañana? Ninguno existe. Se vive cada día. Para ir terminando, interesantísimo, este señor es uno de mis autores favoritos en América Latina, en poesía y en narrativa, en novelas, cuentos. Todo aquel que deja para después un gusto, un amor, un café, es evidente que no tiene la conciencia de lo efímera que es la vida. Mario Benedetti. Esto es mindfulness. No se postergan las cosas para después. Después el café se enfría. Después el amor se acaba. Después nos hacemos viejos. Hoy, el presente, podemos ser felices en nuestro día a día. Son los detalles de la vida lo que nos hace sentir bien. Ahorita es un poquito complicado, pero ya llegaremos otra vez a eso porque es parte de la especie. Son esos abrazos, es darse la mano, es esa cena, es esa conversación, es esa música, son los pajaritos, son las mariposas, es el paisaje, es un libro, es un almuerzo, es una buena conversación. Eso son detalles que nos hacen sentir bien. Ayudar a los demás, el altruismo, ¿verdad? La colaboración, el dar las gracias, el ser agradecido. Esas cosas nos hacen sentir bien. Y no el hacer dinero por hacerlo, y no el consumir cosas que no necesitamos, que lo único que están logrando es enfermarnos como sociedad. Señores, esto es un barniz bastante rápido de lo que la ciencia, la neuropsicología nos presenta hoy como opciones. Yo quisiera que tratáramos de interiorizar estos conceptos que les he dado así tan rápido y tan concentrados, para que nos dé un poquito la curiosidad de ser un poco más conscientes, de tener el control de nuestra vida. Normalmente, todas nuestras acciones son en automático, por esa vida de hábitos, paradigmas y modelos mentales en que nos desenvolvemos. Yo creo que llegó la época de volver a ver hacia atrás, volver a ver hacia adentro y tratar de tomar realmente el control de nuestra vida con una mayor conciencia. Atrévase a ser feliz. Es su decisión. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodrigo Sánchez. Es importante, antes de dar el paso, queremos abrir un espacio para preguntas, comentarles quién es don Rodrigo.
¿verdad? Él es un profesor destacado de la Universidad LIT en el programa de Gerencia de la Felicidad. Aprovechar para comentarles que el programa está por arrancar el 20 de mayo y por órdenes del Ministerio de Salud lo estamos haciendo de manera online. El profesor es licenciado en Administración de Empresas con una maestría en Neurofelicidad aplicada en la Universidad de Valencia, España. Cuenta con más de 43 años de laborar en el sector privado y 30 años en puestos gerenciales en sectores industriales y comerciales, con años de experiencia también como profesor universitario. Indicarles también que este webinar está siendo grabado por Facebook Live. Entonces pueden entrar al Facebook de la Universidad LIT y pueden mirar nuevamente el webinar. Entonces, bueno, arranquemos con el tema de preguntas. Vamos a ver. Ok, no tengo en sí... Ah, bueno, aquí, por aquí hay una de Verónica Elizondo, profesor. Muchas gracias. ¿Me repite el tipo de música para dormir bien, por favor? Claro, bueno, aquí hago el comercial, pero no es nada desconocido. En Spotify o en alguno de esos streamings de música hay unos sonidos que son elaborados científicamente que producen efectos en el cerebro interesantísimos, los bineurales, sonidos bineurales que ayudan muchísimo en la noche para poder tener un mejor sueño. Está más que probado, eso es científicamente elaborado. Obviamente se pone a un sonido bajito para que el cerebro apenas pueda ser percibido, pero nos va a ayudar bastante. Ok, por aquí hay varias preguntas. Nos dice Laura Centeno, también se puede usar la aplicación Calm para hacer práctica de mindfulness. Ahí hay también audios para dormir bien. Es correcto, hay muchas ayudas y esa es de las partes positivas de la tecnología. La tecnología per se es una cosa maravillosa. El problema está en el uso que le damos nosotros de locos. Les cuento un dato anecdótico de un estudio hecho en Estados Unidos. Una persona normal, promedio, activa el teléfono 2.617 veces al día, para que saquen cuentas. Y en los top 10, más o menos 5.000 veces al día están activando su teléfono. Pero sí, ahí hay muchas herramientas que sirven para la meditación, básicamente, porque mindfulness es un estilo de vida, no es exactamente solo meditación. Hay más cosas que involucran mindfulness, por eso se convierte en un estilo de vida. Pero la meditación es una forma muy interesante que ayuda muchísimo. Requiere práctica, requiere dedicación, pero los beneficios son enormes. Hay bastantes herramientas. En Spotify también. Ok. Nos dice Jonathan Torres, profesor, ¿qué beneficios o habilidades puntuales podría desarrollar con el curso de Gerencia de la Felicidad de la Universidad LIT? Bien interesante esa pregunta, porque primero es un tema de desarrollo de conciencia. El simple hecho de que me haga la pregunta quiere decir que ya le despertó la curiosidad y me doy por satisfecho con eso. No es poca cosa, más bien es gran cosa, porque significan cambios, que está dispuesto a hacer cambios en su vida. Va a tener herramientas importantes, conocimientos adicionales de lo que la ciencia pone a disposición, la neuropsicología pone a disposición, para poder tener una vida más feliz y poder hacer cambio de hábitos en su vida para que le den una mejor calidad de vida. Esto no es milagroso, no existe, una pastilla, no, requiere trabajo, pero créame que sí se logra. Yo tengo 2 años, un poco más de 2 años de estar en esto desde que me metí a estudiar la neurofelicidad aplicada. Y hace unos días, antes de este claustro, antes de que nos encerraran en la casa, alguna gente que se enteró de esto por mi página web me decían, pero usted que está divulgando estas cosas tiene que estar feliz todo el tiempo.
tiene que estar sonriendo. Bueno, a mí la fachada no me ayuda mucho, pero el tema de ser feliz, primero, no es un estado permanente y está muy manoseado esta cosa de la felicidad. Es de todos los días, es tener el propósito de todos los días. Con el curso, le garantizo que usted va a tener herramientas, va a tener criterio y va a tener bastante apoyo para hacer cambios en sus hábitos y va a tener una mejor calidad de vida con el empeño necesario. Profesor José Antonio Lugo nos pregunta que si puede explicar, si puede profundizar un poquito más en qué es mindfulness y cómo aplicarlo. Mindfulness, bueno, ya que usted habló del curso, en el curso vamos a profundizar bastante. Con la doctora Michelle Gillian va a ser la que nos dé esa parte del curso. Le vamos a dedicar 2 horas completas a eso. Significa estar presente, atención plena. Y es bien importante, recuerden que les hablé de que nuestra capacidad cerebral es bastante limitada cognitivamente. Somos muy poderosos en el procesamiento de las cosas a nivel cerebral, pero cognitivamente somos bastante débiles porque consume mucha energía. Y por esa razón también olvidamos todas las cosas todos los días, porque consume mucha energía poder acordarse de todo. Y estar presente es una cosa bastante complicada. Y mindfulness lo que busca es eso. No son herramientas, no es una técnica, simplemente es una forma de enfocar la vida para aprender a estar presente permanentemente y vivir los días como tiene que ser, de manera positiva y sin estar juzgando, simplemente aceptando las cosas como son y aprendiendo a manejarlas. La meditación es una forma muy útil de hacerlo, pero hay más herramientas que Mindfulness nos va a dar. No es una moda, porque las modas vienen y van. Este tema existe desde hace ya algunos siglos con la gente del Tíbet, con los monjes tibetanos, y hoy lo tenemos ya corroborado por la ciencia. Es una forma de vida diferente que solo produce beneficios en la forma de vivir. Según la Organización Mundial de la Salud, el monje tibetano Matthieu Ricard es catalogado como la persona más feliz del mundo. Y no tiene una fortuna. Es una persona sencilla en su vida, pero vive muy feliz. Practica mindfulness. Ok, tenemos 26 preguntas más. Por temas de tiempo, obviamente no vamos a poder atender todas las preguntas en este momento. Sin embargo, vamos a tomarnos el tiempo para mirar cada una de las preguntas con el profesor y facilitarles una respuesta vía correo electrónico. Claro, con ¿Okay? muchísimo Para que gusto, claro. estén ahí tranquilos. Pero sí me gustaría pasar a la última pregunta, profesor. Por Dígame. temas de tiempo no podemos avanzar más, pero bueno, Daniela González nos dice, ¿qué nos recomienda hacer aparte de la distracción para que una emoción no nos domine? Es decir, si ya empezamos a sentir ansiedad, depresión o cualquier otra emoción, ¿cómo podemos controlarlo? ¿Qué recomendación nos facilita, profesor? Ok, la ansiedad y la depresión ya son una consecuencia, ya son un trastorno de la conducta. Eh, Eso requiere otro tipo de tratamientos, requiere otro tipo de atenciones. Eh, la profesión más demandada hoy en día en el mundo, en franco crecimiento, es la psiquiatría, precisamente por eso. En el tema del control de las emociones, aparte de la distracción que funciona muy bien, la respiración. A nosotros se nos está olvidando respirar hasta eso. Respirar, los niños de meses son los que mejor respiran porque llenan sus pulmones y literalmente inflan la panza porque la llenan de aire. Y eso es oxigenar el sistema. La respiración, la distracción es simplemente pensar en otra cosa. Distracción es simplemente, si a usted le llega en estos momentos un recuerdo de algo que le provoca una ira o le vuelve a dar chicha otra vez por algo que pasó,
busque un pensamiento diferente, busque un pensamiento positivo, o simplemente levántese del sitio donde está, vaya a tomarse un vaso de agua, o vaya a dar una vuelta, o pegue un brinco, o estírese. Ese tipo de distracciones es lo más sencillo que usted puede hacer y le van a funcionar, porque las emociones como tales son pasajeras, son muy, muy pasajeras, a diferencia de los sentimientos, que son otra cosa. Los sentimientos son más duraderos, las emociones son muy pasajeras. Eh, Le puedo dar más tips, pero esos son requiere mucho rato. Es una respuesta un poco larga. Por ejemplo, el tema del semáforo. Tratar de usar el ejemplo del semáforo. ¿Dónde estamos? ¿Estamos en amarillo? Si estamos en amarillo, podemos hacer algo. ¿Estamos en verde o estamos ya en rojo? Esa es una forma. La otra forma es practicar, y esto fue una tarea que hice una vez con mis compañeros en la oficina, de identificar, aprender a identificar las emociones, primero que nada. Entonces, hago un ejercicio todos los días, que es parte de las tareas del curso posiblemente. Eh, Identifique todos los días 5 o 6 emociones de las que le llegan todos los días y anótelas, y anótelas, para que tome conciencia de lo que pasa por su mente, de las cosas que le están llegando todos los días. Generamos alrededor de 30.000 pensamientos diarios y no nos estamos dando cuenta de eso. Entonces, aprender a identificar las emociones es el primer paso. Y para que no se conviertan en conducta, habrán más tips que podemos estar compartiendo luego. Muchísimas gracias, profesor Rodrigo Sánchez, por acompañarnos el día de hoy. Invitarlos cordialmente al programa de Gerencia de la Felicidad de este próximo 20 de mayo. Arrancamos a las 6 de la tarde, estamos con los últimos espacios. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Les recuerdo que este webinar está quedando grabado en Facebook Live de la Universidad LID y vamos a estar contestando 35 preguntas más que tenemos por acá con mucho gusto a sus correos electrónicos. Gracias nuevamente a todos y que tengan un excelente día. Muchas gracias, que estén muy bien.